bueno, como Pedro es el más conocedor de esto, yo, pues, a pesar de ser arquitecto, Pedro, que no es arquitecto, sabe más que yo de muchos temas de urbanismo y sobre todo del primer ponente. Él va a presentar brevemente al primero, que es Domenico Di Siena, y ya comenzamos. No sé si el vídeo, y ya empiezo a ser provocador y meter polémica, es justo el más adecuado, porque plantea dos temas. Uno es que, no sé, yo no conozco muy bien esto, ¿no? Pero parece que aquí habla un poco de procesos de arriba abajo, ¿no? Y después también habla de acupunturas urbanas como infraestructuras, digamos, que tengan un valor simbólico para la ciudad y que, bueno, que esas son las que ahora tenemos sin uso en muchos sitios, ¿no? Y que ha sido proceso urbanístico que se ha seguido en muchos casos. Pero no sé, yo lo introduzco ya como dato. Bueno, Domenico Di Siena, primero darle las gracias porque esté aquí. Como a muchos otros de los ponentes, casi lo secuestramos, lo convencimos de alguna manera. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí porque sabemos el esfuerzo que supone. Él es arquitecto, es civic designer, investigador, y básicamente trabaja para mejorar las ciudades, los territorios en los que habitamos, siempre desde la perspectiva del ciudadano. El trabajo de Domenico es sobre todo conseguir que los ciudadanos tengan recursos y desarrollen procesos que les permita definir la identidad y controlar, digamos, los procesos urbanizadores de los territorios que habitan, ¿no? En ese sentido trabaja desde su agencia Urbano Humano y también desde su último proyecto, CivicWise, que es una plataforma colaborativa donde precisamente intenta, pues, empoderar a los ciudadanos a través de procesos participativos para diseñar las ciudades en las que viven. Como habéis pedido dar el marco teórico a la jornada, os advierto que es un poco peligroso, porque si yo me lanzo con la teoría puede ser un poco peligroso, pero espero que no. Os miraré un poco para ver qué cara tenéis según vaya avanzando, para ver si seguir la misma línea. Como ya justamente habéis adelantado en la presentación, lo que me empeña, digamos, profesionalmente es un poco la posibilidad, la oportunidad y el deseo que como ciudadanos volvamos a ser todos prosumers, por usar una palabra en inglés. En castellano se dice prosumidor, que es la unión de dos palabras, que es productor y consumidor. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir las ciudades siempre teniendo muy claro en cada sitio y en cada momento cuál es nuestro papel, ¿no? Si somos en ese papel, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el papel de productor y vosotros de consumidor. Y además, digamos que los espacios también en muchos casos tienen como una función, una estructura, como en este caso muy rígida, que define y separa realmente las dos funciones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estuviésemos en un espacio donde estuviésemos todos al mismo nivel y todos juntos, entonces ya el espacio en sí no genera esa separación, ¿no? Entonces, digamos que allí es donde Jaime Lerner hablaba de la tortuga, que no se pueden separar las cosas, sino, digamos, la ciudad muere, ¿no? Nosotros, digamos que como ciudadanos, en ese sentido, hemos dejado, a través de esa separación que hemos generado cada vez más, hemos dejado de ser protagonistas de los territorios que habitamos, ¿no? Todo está establecido. Nosotros mismos aceptamos reglas que ni siquiera están escritas, ni siquiera son leyes, pero aceptamos que hay unas cosas que se pueden hacer, otras cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y no hablo de las cosas que van más allá del sentido común, sino hablo de hacer barbaridades. Entonces, entiendo que si podemos llegar a mezclar esas dos cosas, mezclar la producción y el consumo al mismo tiempo, la ciudad puede ser más interesante, ¿no? Por ejemplo, también pasear por la calle es un gesto que es muy agradable, sobre todo cuando hay buen tiempo y hay sol, etcétera, pero es una actitud pasiva, ¿no? Es consumir la calle, ¿no?
Otra cosa es ser protagonista de la construcción de esa calle, ¿no? Socialmente y físicamente. Muy brevemente, básicamente, teóricamente, de lo que estamos hablando es de pasar de una visión de la ciudad en la que todo está dado y lo mejor que se puede dar es una gestión optimal de la ciudad políticamente, económicamente, socialmente, donde nosotros básicamente nos dedicamos a elegir, ¿no? La libertad de nosotros, los ciudadanos, está garantizada por el elegir. A pasar a otro paradigma que no elimina lo anterior, pero que lo amplía, que es un paradigma en el que nosotros formamos parte de la construcción de ese territorio siempre, ¿no? Porque lo que ha pasado también con las ciudades, y Jaime Lerner habla mucho de educación, pero yo creo que es importante entender que nosotros, muy básicamente, hemos dejado de pensar que la ciudad es algo que se construye todos los días, ¿no? Sino que como es algo que existe desde siempre, lo hemos recibido, nosotros pensamos que es algo que hemos recibido y lo usamos, ¿no? Pero realmente no, la ciudad realmente se construye todos los días o se mata todos los días. Entonces, la importancia de pasar y de añadir al primero lo otro está justamente ahí, ¿no? Pasar de esa idea de que todo está basado en la délega, todo está basado en la especialización, todo está basado en esa separación entre productor y consumidor, y todo está basado en esa, digamos, en esa cápsula que es nuestra vivienda. Me imagino aquí no será el caso, pero en muchas ciudades se da, como que realmente vivimos aislados en nuestras propias viviendas y no sabemos nada de nuestros vecinos, no estamos nada preocupados del contexto alrededor de nuestra vivienda, ¿no? Pasar y añadir un poco más, vale delegar, vale especializar, etcétera, etcétera, pero podamos añadir más cosas, ser partícipes, en lugar de especializarnos, hibridar, es decir, juntar las cosas para que se mezclen. Y eso lo vamos a ver más en detalle para qué. Y luego, como decía, ser prosumer y en lugar de aislarnos en nuestras propias casas, pensar que podemos ser promotores de procesos de inteligencia colectiva, ¿no? Eso, digamos que tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de ser protagonistas de la identidad del barrio, de la calle, de la plaza que utilizamos todos los días, ¿no? Una cosa es usarla, pasear por esa calle, por esa plaza. Otra cosa es ser realmente protagonista de esa identidad, ¿no? Entendiendo que realmente cada día es importante para construir esa identidad, ¿no? Y en eso voy a introducir un tema que para mí es muy importante, que espero que no os parezca demasiado raro, pero creo que es esencial. No podemos olvidar, vivamos donde vivamos, que vivimos ya en un contexto de hibridación físico-digital. ¿Qué quiere decir? Que el móvil ya lo tenemos casi todos, ¿no? El móvil, ya desde años tenemos todos el móvil. El espacio digital existe, no es una cosa que tengamos que todavía poner en duda, ¿no? Lo que es interesante, lo que es importante ahora mismo es entender que frente a esa palabra que se usaba antes, que era lo virtual, a mí es una palabra que nunca me ha gustado, es importante empezar a hablar de lo digital. Lo virtual es una palabra que no me gusta porque entiende las cosas como que existen en potencia, ¿no? Eso es lo virtual. Y es como algo que está fuera de la realidad. Y no, la realidad es una, y dentro de la realidad ya tenemos por lo menos dos facetas que son lo físico, el espacio, lo tangible y luego lo intangible y lo digital, ¿no? Entonces esa realidad está ahí y si nosotros seamos profesionales o seamos ciudadanos, queremos ser protagonistas de esos territorios, tenemos que utilizar esas dos dimensiones, ¿no? Y yo os quiero llevar un ejemplo que yo creo que os explica muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Le orecchiette, ¿sabéis lo que son le orecchiette? Le orecchiette es un tipo de pasta italiano. Es un tipo de pasta típico del sur de Italia, de una ciudad que se llama Bari. Y es una pasta, normalmente la mejor claramente es la que se hace a mano, ¿no? Entonces, la señora que veis ahí, básicamente lo que hace es hacer ese tipo de pasta, le orecchiette, y lo que hace, lo hace en la calle, en una calle de la ciudad de Bari, hace ese orecchiette, ¿no? Hace la pasta. Pero no sabemos por qué se le ocurrió un día hacer un vídeo para explicar cómo hacer el orecchiette. Y en ese vídeo en YouTube se puede ver, ella lo explica, ¿no?
Entonces la casualidad es que yo tengo unos amigos que en París lo que hacen es talleres para enseñar a las personas cómo hacer la pasta. Y además, digamos que generan alrededor de ese momento de hacer la pasta también todo un proceso social, de conocerse a las personas, etc., ¿no? Sin alargarme más, el caso es que ellos han aprendido a hacer orequete a través de este vídeo. Si no sabían hacer orequete, han aprendido a través de este vídeo. Y hace 2 años con ellos hicimos un viaje a Bari. Entonces cuando fuimos a Bari nos daba de verdad igual ver la iglesia, el monumento, el primer sitio donde hemos ido a buscar la calle, preguntando a la gente, oye, hay una calle donde la gente hace pasta en la calle, tal y cual. Y entonces la encontramos y hablamos con ella y pues fue todo muy, muy bonito, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta señora ha sido protagonista en la identidad de un lugar, de una calle. Ha roto todos los parámetros y los sistemas tradicionales que generan sentido y fuerza a un lugar a través de oficinas de turismo o de lo que tú quieras. Lo ha roto simplemente con un vídeo en YouTube y con una actividad que es concreta y que forma parte de su propia actividad de todos los días, que es hacer la pasta, ¿no? Entonces ha generado una conexión directa con nosotros, que no somos del lugar, y además ella se ha, digamos, no digo apoderado, pero digamos, ha dado fuerza a una identidad que era la de la calle en la que hace la pasta, ¿no? Y lo ha hecho utilizando una hibridación físico-digital, haciendo algo en la plaza, pero luego comunicándolo en Internet, ¿no? Y eso nos lleva también a un tema muy importante, que es que tenemos todas las personas y los lugares una reputación digital. ¿Qué quiere decir? Que este es un tema también importante. Ya empezando por las personas, no tengo mucho tiempo, pero para contarlo, las personas tenemos nuestra propia identidad y tenemos ya una identidad digital. Identidad digital no es tener una cuenta en Facebook, en Twitter o en redes sociales. Identidad digital es toda la información que ya existe de vosotros, de nosotros, almacenada en algún ordenador. Y la identidad digital la tenemos desde hace 20 años, 30 años realmente. Todas las veces que hemos pagado un recibo de la luz, un seguro, los impuestos, todo eso está almacenado y forma parte de nuestra identidad digital. Con las redes sociales lo que empezamos a hacer ahora es nosotros empezar a tocar qué quiere decir la identidad digital y empezamos a pensar que nosotros podemos ser realmente lo que condiciona esa identidad digital. Y luego nos damos cuenta que no, porque cualquier información de nuestros amigos que meten una foto de nosotros, que hagan un comentario sobre nosotros, genera esa identidad digital. Eso quiere decir que nosotros no controlamos del todo la identidad digital. Yo, por ejemplo, bueno, mi nombre me traiciona, pero al presentarme han dicho que soy de Francia, ¿no? Y entonces, bueno, se nota claramente que no soy francés, pero yo podría inventarme que soy, yo qué sé, portugués. No sé, por el acento igual lo pilláis o no. Mi nombre es claramente italiano, ¿no? Pero yo podría presencialmente dar una identidad de mí que yo gestiono, ¿no? Y vosotros no tenéis capacidad de ver si realmente yo estoy diciendo la verdad o no. Pero en cuanto os metáis en Internet lo vais a ver enseguida. Buscáis mi nombre y ya sabéis. Entonces la identidad de las personas digitalmente tiene otra dimensión. Pero eso vale también para los lugares, ¿no? Entonces aquí os llevo otro ejemplo de Madrid. Este es un barrio, el barrio de Tetuán en Madrid, que ha tenido siempre una fama un poco negativa, ¿no? Y una chica se cansó de ver que todas las informaciones que salían en los medios eran negativas y también cuando buscaba en Internet salían informaciones negativas, y lo que hizo fue crear un blog donde empezaba a hablar de lo que pasaba en el barrio, también de las cosas positivas, ¿no? Y entonces al final ha conseguido que a buscar en Internet sobre ese barrio salgan también informaciones positivas. Y además, y ahí donde voy siempre con la necesidad de entender que lo digital y lo físico están conectados, realmente esta persona lo que ha hecho es conseguir conocer otros vecinos y empezar a trabajar con ellos. Y al final, que era un blog de una persona, ahora es de varias personas, pero además hacen reuniones, se encuentran, hacen actividades, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, os comentaba que puede ser un poco teórico, pero creo que es útil, ¿no? Porque podamos entender realmente cómo funciona el territorio y cómo nosotros realmente los ciudadanos lo podemos cambiar. Entonces, un concepto que creo que es importante es perdonad por el inglés, pero en castellano no he encontrado todavía la traducción exacta, ambient awareness, digamos la sensibilidad al espacio, la conciencia del espacio, del entorno, es decir, ser consciente de lo que nos pasa a nuestro alrededor. Os comentaba, por ejemplo, yo he vivido 10 años en Madrid y yo en Madrid puedo vivir en una casa y no saber lo que le ocurre a un vecino de al lado, ¿no? Porque se han roto completamente los lazos sociales con esas personas, ¿no? Y entonces eso es un problema. Detectar que existe ese problema es importante, ¿no? Y en ese sentido, un ejemplo que también os quería presentar es Ciudad Escuela. Ciudad Escuela es una plataforma que montamos en Madrid, que lo que propone es volver a entender la ciudad como un espacio de aprendizaje. Es decir, que para volver a ser, como decíamos, también protagonistas de la ciudad, para evitar ser, como decíamos antes, siempre consumidores y productores, separadas esas dos cosas, un elemento fundamental es entender primero que en general podemos aprender en cualquier lugar, no solamente en las universidades, en las escuelas, etcétera, etcétera. Y luego entender que normalmente, personalmente las personas, cuando estamos aprendiendo, nos sentimos vivas como personas, ¿no? El aprendizaje nos hace crecer continuamente, ¿no? Aprender quiere decir también vivir mejor, ¿no? Sentirse vivos de alguna manera, sentirse parte también de una sociedad que me aporta, ¿no? Entonces, normalmente los lugares también empiezan a morir porque no me ofrecen esa posibilidad de aprendizaje, ¿no? Si yo he empezado a no tener relaciones con los vecinos, si yo de alguna manera no tengo relación con el entorno, la única relación que yo tengo con la sociedad es a través de los medios y entonces mi relación con el territorio empieza a perder fuerza, ¿no? Entonces es importante entender que cualquier territorio me puede enseñar, me puede ofrecer aprendizajes y normalmente, en realidad, ese aprendizaje viene de las personas. Entonces nosotros con esta plataforma lo que hemos hecho es promover una conexión entre ciudadanos que están haciendo ya actividades para mejorar la ciudad, de manera que tú haces por lo menos dos cosas. Primero aprendes, que es lo que te interesa. Lo segundo es conocer otras personas que ya están haciendo cosas muy activas y entonces tú te puedes juntar con ellas para activar proyectos, ¿no? Partiendo de la idea que no es cierto, nosotros los que montamos este proyecto en Madrid estamos convencidos de ello, no es cierto que todas las personas que no son activas lo son porque no quieren ser activas. Realmente en muchos casos también hay una condición justamente del contexto social, de las personas que conocemos, el contexto también del lugar, que no favorece esa conexión con otras personas que están haciendo cosas, ¿no? Entonces, en este caso también utilizar lo digital para conectar a las personas, pero en este caso físicamente, ¿no? También os pido disculpas y voy a introducir algunos conceptos más que luego también en la parte de debate yo creo que puede ser muy buena. También en la fase que hay mañana de desarrollar proyectos creo que puede ser muy buena. Y además tiene que ver con algunos, digamos, de los aprendizajes y de las innovaciones culturales y sociales que han favorecido el movimiento 15M, ¿no? Una cosa esencial que descubrimos también con el 15M es la adocracia. Entonces, voy a explicar, aunque parece un palabra, la adocracia, digamos, del latín que viene del ad hoc, es decir, ahora, una organización que se preocupa realmente del momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros normalmente, y aquí también hay un lazo con Jaime Lerner, aunque estoy de acuerdo con el comentario que Jaime Lerner tiene un acercamiento demasiado top-down, de arriba abajo, y nosotros aquí estamos proponiendo también algo mucho más de abajo arriba, pero tiene algunos elementos esenciales que están muy bien. Es decir, que en muchos casos nuestro problema es que no empezamos y nos preocupamos más de generar toda la infraestructura que necesitaríamos para desarrollar un proyecto más que empezar a desarrollar el proyecto.
estamos tan acostumbrados a eso de la délega, a eso de la representatividad, a eso de que tiene que haber una estructura, a algo que tiene que luego persistir en el tiempo, que hemos perdido esa frescura, esa capacidad de decir, no, que somos unos 10 amigos, unos 10 vecinos, pues nos juntemos, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos mejorar la calle porque le falta vegetación? Pues pongámonos y lo hacemos nosotros, sin pensar montar una asociación de vecinos o montar un montón de historias, digamos, hacerlo, ¿no? Y eso hace en muchos casos que te actives mucho más y luego descubres una cosa importante en los vecinos, una fuerza que hemos dejado de reconocer, ¿no? Porque estamos siempre como mediados de infraestructuras, ¿no? Tenemos que estar con los vecinos a través de una asociación de vecinos. Que no se malinterprete, me parece muy bien la asociación de vecinos, pero siempre y cuando no perdamos la frescura de que podemos hacer cosas también inmediatas, ¿no? Eso es la autocracia, tener esa capacidad de hacer algo ya, ¿no? Sin pensar a las infraestructuras, ¿no? Convencidos de que al final, una vez que lo hayamos hecho, ya está. Si no tenemos por qué formar una estructura para que eso siga haciendo, ¿no? En los casos que yo he vivido en Madrid, lo que ha ocurrido en este tipo de procesos es que realmente luego las personas se han conocido talmente tanto que al final acabas haciendo todavía más cosas con ellas, ¿no? Pero sin tener la necesidad de darle un nombre a las cosas o generar infraestructura, etc., ¿no? Otro concepto de referencia que puede ayudar a entender cómo nos podemos organizar, ¿no? Tenemos un espacio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo dar vida a un espacio? Aquí hablamos de una cultura colaborativa, de una cultura abierta, ¿no? ¿Cómo dar vida a un espacio sin acabar siendo unos pocos que usamos ese espacio y nadie lo conoce, nadie lo usa, nadie le da vida, ¿no? Pues es útil utilizar el concepto de institución, el lugar de institución, ¿no? La institución la conocemos todos. Una escuela es una institución, ¿no? Un museo es una institución, un cine donde estamos hoy es una institución, ¿no? Una empresa, es decir, una institución cultural, económica, lo que queramos, ¿no? Una institución tiene unos límites marcados, que son límites culturales, límites físicos, límites de programa, ¿no? Un cine tiene unos límites, tiene unos muros y entonces cuando se acaba el muro se acaba el cine, ¿no? Tiene una limitación de programación. Hay una cartelera y hay unas horas y hay una serie de programación que hacen la programación, ¿no? ¿Qué ocurre cuando eso no es así, ¿no? Cuando deja de ser así, cuando todo deja de estar tan establecido, cuando una institución acaba siendo una institución? ¿Qué quiere decir? Que deja de tener límites. Tiene un centro muy claro, un punto de partida muy claro, pero no define cuál es el límite físico o el límite programático de ese espacio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona realmente se puede sentir parte de ese espacio, puede formar parte de la programación de ese espacio, pero eso ocurre realmente cuando existe una capacidad de dar identidad al espacio que no pasa por una gestión jerárquica y centrística del espacio, ¿no? Eso quiere decir que hace falta un grupo que lance, que trabaje, que le dé fuerza para que eso empiece, pero luego ese grupo tiene que ser capaz de dejar esa libertad para que otros entren y transformen el espacio, ¿no? Luego, si tengo tiempo, os comento de la iniciativa CivicWise, que justamente ha experimentado esa dinámica, ¿no? Ha empezado de una forma y ahora, como ha sido abierta, se ha transformado, ha sido otra cosa, pero participa mucha gente y su éxito solo se debe a que es una institución, ¿no? Y luego otro concepto fundamental es la multipertenencia. También un concepto muy ligado al 15M y tiene que ver con una de las primeras diapositivas cuando se hablaba de esa necesidad de añadir a la capacidad de elegir cosas nuestra propia capacidad de formar parte de la construcción de las cosas. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nos hemos acostumbrado por el sistema justamente democrático a formar parte de grandes grupos homogéneos, ¿no? Nosotros formamos parte de un grupo que puede ser un partido, ¿no? Puede ser un sindicato, puede ser un colegio de profesional, ¿no? Colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, un tipo de trabajo, ¿no? Comerciantes,
todo está categorizado, ¿no? Y para cada grupo hemos institucionalizado un sistema de representación. Y hay unas personas que se encargan de defender nuestros derechos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a esa idea de que nos tenemos que organizar por grupos y que nos tenemos que defender, ¿no? Cada grupo se defiende porque a mí personalmente se me ha parecido ridículo, por ejemplo, la lucha que hay entre ingenieros y arquitectos, ¿no? Los arquitectos se defienden porque no quieren que los ingenieros hagan el trabajo de los arquitectos. Es una absurdidad. Y como sociedad es un ejemplo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Nos defendimos como grupo, hay un grupo homogéneo que se defiende de otro grupo, ¿no? Y todo eso en base a una estructura democrática de representatividad, donde hay siempre unas personas que se encargan de hacer esas luchas, ¿no? Hay unos representantes, unos sindicalistas, lo que sean, que hacen esa lucha, ¿no? Y nosotros somos los representados. Y entonces siempre las personas al final estamos en un segundo lugar, ¿no? Estamos en nuestros propios círculos, en nuestras propias estructuras homogéneas, pero no somos parte realmente de la realidad, no somos actores reales de la realidad. Esto era entendible antes, porque sabíamos también que justamente también organizarse democráticamente es complicado, que la comunicación antes era más complicada, que la necesidad de intermediarios era también una cuestión logística, ¿no? Pero hoy tenemos la capacidad de comunicación, tenemos una capacidad también, hay que decirlo, ¿no? De educación que ya nos permite evitar de pasar siempre, ¿no? No digo que tengamos que eliminarlo, ¿no? Pero no es necesario siempre pasar por intermediarios. ¿Esto qué tiene que ver con la multipertenencia? Es un poco eso, ¿no? Nosotros nos sentimos pertenentes a un grupo, ¿no? A un grupo político, un grupo social, un grupo de trabajo profesional, etc. Y eso nos acostumbra a que todo lo que viene desde fuera posiblemente sea dañino, no sea bueno, ¿no? No estamos acostumbrados justamente a otra dinámica que es la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia colectiva lo que tiene de muy potente es que no se basa en esa idea de que vamos a ver democráticamente cuál es la idea que tiene mayor favor, ¿no? Vamos a votar, entonces la idea que tiene mayor apoyo es la que luego entre todos hacemos. La inteligencia colectiva consiste justamente en que todos formamos parte de un proceso y todos realmente vamos cambiando nuestra opinión en función de que el proceso vaya avanzando, ¿no? Hasta que juntos lleguemos a una definición de algo que sea la construcción real de todos, ¿no? No una simple votación de el que mejor nos parezca entre unos cuantos, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ser multipertenente quiere decir ser capaces de pertenecer a grupos diferentes y ser capaces, por ejemplo, de no hacer grandes aglomeraciones homogéneas de grupos, porque muchas veces lo que ocurre es que entre vecinos es posible, y no sé si pasará aquí también, pero yo me imagino que pasará también aquí, que muchas veces no colaboremos con nuestros vecinos porque son de partidos diferentes. Tan tontos como eso, no, este es de otro partido y no quiero saber nada de él, ¿no? Y los dos habitamos en la misma calle y la calle se está cayendo a trozos y nadie hace nada porque no quieren hablar porque son de partidos diferentes, ¿no? Entonces la multipertenencia es una, digamos, una dimensión que te permite, vale, podemos ser partidos diferentes, pero aquí la calle hay que arreglarla. Entonces, dejemos de lado eso y en este caso pertenecemos todos a un mismo grupo aunque tengamos ideas diferentes para otras cosas, ¿no? En ese sentido, otro elemento esencial para mí es el habitar local, que es la unión de lo global con lo local. Y esto creo que aún más en las islas debería ser algo esencial, ¿no? Es decir, que nosotros, yo os lo puedo decir porque yo en cierta medida he vivido en un pueblo y entonces los de pueblo tenemos una cosa que es que siempre nos sentimos fuera de la historia, ¿no? Lo que ocurre de verdad ocurre en otro sitio, no ocurre en el pueblo, ¿no? Yo me puedo imaginar que a veces en las islas pues, se puede dar esa sensación, ¿no? En realidad, hoy, también gracias a las nuevas tecnologías, esa necesidad siempre de estar en ciertos lugares siempre viene un poco menos, ¿no? Seguramente siempre existirán centros y espacios más alejados del centro, pero nada quita
que la calidad de vida de cualquier lugar no se pueda beneficiar de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, si nosotros vemos que en el mundo, por ejemplo, el tema de la economía colaborativa o de la cultura colaborativa es algo que afortunadamente en el mundo está creciendo cada vez más, ¿no? Y esto podemos hablar de ello y podemos aprovecharnos de ese conocimiento en cualquier lugar, como está ocurriendo hoy aquí, hoy mismo, ¿no? No hace falta estar en una gran ciudad para formar parte de ese proceso, y eso es fundamental. Pero aún así es importante realmente conocer esas dinámicas, ¿no? Es decir, ser conscientes de que nosotros desde cualquier lugar podemos formar parte de un proceso que es más global, ¿no? Básicamente, después de la ola de los años 90 en que ha habido mucha globalización, llegamos a un momento en que nos damos cuenta que podemos aprovechar las partes positivas de la globalización, pero volviendo nuestra atención exactamente en lo local, ¿no? Porque la calidad de vida de lo local, las identidades locales, nuestras comunidades son muy importantes y nos pueden dar, digamos, también aquellos que nosotros muchas veces buscamos en otros sitios, ¿no? Esta también es una cosa mía personal también, que últimamente critico mucho un poco esa visión, que lo he vivido también personalmente cambiando de ciudades. Cada vez más buscamos cosas lejos y luego no la vemos allí donde la tenemos muy cerca, ¿no? Y es importante volver a ocuparnos de los territorios y formar parte de ello y de las comunidades que la construyen, ¿no? Yo voy a ir acabando porque ya es bastante amplio. Simplemente quería acabar un poco con este concepto que también estoy trabajando ahora, para luego explicar un poquitín de qué se trata de esta experiencia CivicWise y algo que estamos haciendo en París. Para empezar, me gusta cada vez más hablar de innovación cívica. Si en lugar de hablar simplemente de innovación social, hablar de innovación cívica, justamente para introducir esa componente política que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de lo social, ¿no? Para mí, cuando hablamos de lo cívico, estamos hablando de algo que es esencial, que es la organización en común. Cualquier intervención en el territorio que vivimos necesariamente tiene que pasar por una transformación de cómo nos organizamos en común. Y entonces yo cada vez más sugiero, en lugar de hablar simplemente de innovación social, hablar de innovación cívica, para que no nos olvidemos que hace falta reflexionar sobre cómo nos organizamos, no simplemente cambiar unas cositas. Hay que ir más allá, ¿no? Y en ese sentido hemos montado desde Londres una organización que se llama CivicWise y que básicamente propone incorporar un poco todos esos conceptos que os he presentado hoy, es decir, esa capacidad de los ciudadanos de ser protagonistas de los territorios, pero al mismo tiempo generando redes con ciudadanos de todas partes. Esto empezó más o menos en febrero en Londres y ahora somos, digamos, una comunidad de unas 350 personas con círculos que se han ido creando autónomamente en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Sobre todo España, Europa y Latinoamérica. Y digamos que el elemento esencial de esta experiencia, yo creo que luego quizás si hay una parte de preguntas y debates lo podemos profundizar aún más, no quiero extenderme demasiado aquí, pero es justamente buscar los mecanismos prácticos para que cualquier ciudadano, cuando quiera hacer algo, lo pueda hacer ya, como decíamos antes, ¿no? Autocráticamente, ¿no? Sin pasar por mil historias. Y entonces nosotros, por ejemplo, estamos generando una especie de infraestructura formal, una organización no profit, que va a estar en manos de todo. Es decir, que no hay una estructura jerárquica. Cualquier persona que entre en la organización, después de 6 meses, tiene en mano la propia organización. Todo está abierto, todas las cuentas, todo, y puede usar la estructura formal para hablar directamente con los ayuntamientos, ¿no? Decirle, yo soy CivicWise, una organización mundial, estamos haciendo esto, estamos recuperando territorios en Italia, Francia, España, tal, para dar legitimidad también a cualquier ciudadano, ¿no? Y quería acabar comentando una cosa muy sencilla, que es lo que estamos haciendo en París, como ejemplo, para que seamos también muy claros. En París estamos promoviendo una cosa que llamamos un espacio cívico, dentro de un espacio de coworking, que tiene también algo que creo que es muy interesante, que es una cosa que llaman el Food Lab, es decir, un espacio de
trabajo y de innovación gastronómica, porque la cultura gastronómica también es muy importante, y además otro laboratorio de innovación más bien tecnológica con fabricación digital. Estamos trabajando sobre cómo conectar ese espacio con la ciudadanía, ¿no? En lugar de hacer un espacio elitista, digamos, entre comillas, los innovadores, que luego no tienen ninguna conexión con su alrededor, estamos haciendo esa labor de institución que comentaba antes, ¿no? Cómo generar un espacio donde los ciudadanos se pueden encontrar entre ellos, pero aún más, creo que esto es la parte más interesante, lo que queremos es que realmente incluso los políticos, los administradores locales, los comerciantes, las empresas, pueden utilizar este espacio. Básicamente lo que queremos proponer es un espacio donde las personas se conocen y hablan sin utilizar los títulos y los típicos elementos de representatividad. Yo soy político y voy a este espacio, pero no voy allí en representación de un partido, o soy el elegido comunal del ayuntamiento, no voy allí porque represento el ayuntamiento, sino que somos todos ciudadanos y simplemente usamos ese espacio para hacer cosas juntos, dialogar, sin llegar a ese típico, lo que comentaba al principio, ¿no? Esa separación siempre de consumidor-productor, ¿no? Y esto lo estamos promoviendo porque realmente en Madrid se ha hecho algo así, en muy pequeñito, pero que funcionó muy bien, una cosa que se llama La Mesa. Los ciudadanos empezaron a hacer unas reuniones cada 15 días y esas reuniones también participaban los técnicos del ayuntamiento. Y entonces, cuando otros vecinos venían a esas reuniones, he visto una cosa que realmente es lo que queremos conseguir aquí, ¿no? Básicamente había unos vecinos que querían montar un huerto urbano. Y entonces venían a estas reuniones para preguntar ayuda, ¿no? Bueno, nosotros queremos hacer un huerto urbano, ¿cómo lo podemos hacer?, etc. Y como había otros ciudadanos que ya lo habían hecho, estos ciudadanos le asesoraron. Mira, tenéis que hacer esto, si hacéis así mejor, tal. Pero el elemento fundamental para mí es que también los técnicos del ayuntamiento tenían su conocimiento a disposición de todos. Pero era un conocimiento informal. Es decir, no era un conocimiento, no era la palabra del ayuntamiento, más la palabra de unos ciudadanos con conocimientos del ayuntamiento. Entonces ellos decían, mira, si haces esto igual viene la policía y te lo quitan, ¿no? Si haces esto otro, esto es alegal, duras un año, ¿no? Entonces un asesoramiento que es mucho más ciudadano, mucho más cercano, ¿no? Entonces nosotros es lo que queremos promover en este espacio. Ya hemos tenido conexión con ¿cómo se llama en español? Digamos la figura distrital del barrio y justo hace 2 días hicimos una primera intervención para salir del espacio, ¿no? Fuimos a la plaza de al lado y trabajamos en la plaza. Era como un primer gesto para conocer a los ciudadanos y a los vecinos, ¿no? Nosotros somos vecinos del barrio. Esto también lo digo porque como he hablado mucho también de digital, a veces puede parecer que estoy diciendo que hay solo que pasar por lo digital, ¿no? No, no. Nosotros salimos a la calle y trabajamos todo el día, hacía 40 grados, fue el peor día elegido, pero estuvimos trabajando todo el día en la calle y hablamos con todas las personas que pasaban por ahí. Y con esto acabo, con una anécdota muy divertida, que me ha parecido, ya solo por eso mereció la pena. Pasó una señora que era de una asociación de vecinos de allí y pasó por la mañana, le pareció muy bien, y luego a las 6 de la tarde pasó y veía que estábamos todavía allí y estaba encantada, ¿no? Dice, me habéis alegrado el día. Y luego se sienta a hablar con nosotros y se para y dice, yo no sé porque nunca se nos ha ocurrido esto. Llevamos 30 años aquí, asociación de vecinos, y os he visto hoy a vosotros ahí y he pensado, la señora decía, nosotros somos unos tontos, ¿cómo no hemos hecho una reunión en la plaza? ¿Cómo no hemos salido a la plaza? Y esto es para explicaros que muchas veces nos preocupamos de historias, de organizaciones, de reuniones, estructuras, y luego lo más sencillo, que era salir a la calle y hablar con la gente, no lo hacemos, ¿no? Yo creo que con eso ya os dejo y bueno, hablamos luego para las preguntas.